ahorita me pasas y me quitas la guitarra cuando acabe. La pones por allá. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a tener entonces el día de hoy nuestro servicio transmitiendo desde aquí. Si tienes la oportunidad de podérselo compartir a alguien más, pues puedes compartírselo. Vamos a entonar una alabanza antes de poder empezar lo que es el tema, y para que de esta manera, pues aunque estamos en casa y por esta situación, pues podamos seguir permaneciendo unidos, como dice su palabra, un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma mente. Y vamos a entonar una alabanza que habla acerca de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, en Él está puesta nuestra esperanza. Él es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Así que ahí en tu casita, cierra tus ojos y recordando que este es el día del Señor en donde quiera que estamos, y que en donde quiera que estamos también nosotros sabemos alabar a nuestro Dios. En cualquiera de las circunstancias que nosotros estamos pasando, alabamos a nuestro Dios. Y vamos a empezar orando. Padre, en esta hermosa mañana, Dios, haciendo algo que lo cual no estamos muy acostumbrados, Señor, pero con un corazón dispuesto, Señor, para primeramente darte gloria a ti por medio de nuestra alabanza, pero también, Señor, uniéndonos en ese mismo sentir y en ese mismo deseo que en la vida de cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor, tenemos, que es poder buscarte a ti, Señor, que es poder estar contigo, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para poder comprender, Señor, algunas cosas que muchas veces nosotros no conocemos, Padre. Oro en esta mañana y me uno a la oración de cada uno de mis hermanos con el único fin y el único deseo, Dios, de que nos hagas entender, Dios, y aceptar cada una de las cosas que suceden en derredor, Señor, nuestro, en lo que está sucediendo en todo el mundo, Señor. Son cosas que no podemos entender, que no podemos explicar, pero que tú solamente tienes el control de todas estas cosas, Señor. Nada se suelta de tu mano y todo, Señor, permanece en ti. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Cantamos, oh Rey, que no hay nadie como tú, Santo, y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. No hay nadie como tú, Señor. No hay Dios que iguale tus obras. Eres el único Dios, porque dice tu palabra que no hay Dios fuera de ti. Solo tú eres Rey, solo tú eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. Bueno, hermanos, pues solo entonaremos esta alabanza. Vamos a pasar al tema que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Es un tema sencillo, no va a durar mucho tiempo por la situación de que no se desesperen ni se aburran, ¿verdad? Pero va a ser un tema de edificación también para ustedes, que tiene que ver con la fe. Quisiera que pudieran abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. En el capítulo 11, y cuando tengamos Hebreos, vamos a dar lectura al capítulo 11, versículo 1. Ya la próxima semana
estaremos proyectando también los versículos, pero por ahorita ayúdenme a buscar sus versículos en casita. Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde habla acerca de la fe, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y antes que nada, quiero decirles, hermanos, que no tenemos la menor idea de lo que esté haciendo el Señor en estos tiempos. No tenemos la menor idea por qué esté sucediendo esto. Incluso muchos no tenemos la idea si esto sea real, si no sea real. Existen muchas ideas alrededor del mundo, muchos tipos de pensamientos. Lo que sí estamos seguros es que esto está sucediendo y que de alguna u otra manera se nos ha dicho que nos quedemos en casa, se nos ha dicho que debemos de cerrar las puertas de las congregaciones, y eso es lo que sí es realidad, eso es lo que sí está sucediendo y es lo que está siendo notable. Entonces, de esta manera también podemos entender que es algo que Dios ha permitido que suceda, es algo que Dios ha permitido que esté pasando, aunque no tengamos la menor idea de lo que esté haciendo el Señor. Pero Él tiene un plan para usar su palabra, y Él tiene un plan para que esa palabra, como dice la Escritura en Isaías, para que esa palabra nunca vuelva vacía. Entonces, ese verdaderamente es el propósito de lo que tiene que ver el tema de hoy. ¿Qué es la fe? Esa sería la pregunta más importante. ¿Qué es la fe y qué es la esencia verdaderamente de lo que significa la fe? Y en Hebreos 11, versículo 2, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y existen muchas personas que cuando, hermanos, hablan de la fe, ¿verdad?, ven a la fe como un poder personal, para crear nuestro propio futuro, un poder personal que poseemos para crear nuestros propios deseos, y piensan que literalmente nosotros podemos hacer cosas que no existían, podemos declarar cosas que no existen y que pueden suceder, y que piensan que tenemos el poder de la fe para crear curaciones, para hacer de nuestra vida, de pasar de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la salud, y de ser un fracaso a ser una persona exitosa. Y la gente cree que hay un concepto de la fe de esa manera, que nos va a ayudar, o que funge como un poder para ayudarnos en todo lo que nosotros deseemos o queremos. Y la verdad, hermanos, es que eso es una mentira y eso es un engaño. ¿Por qué baso que eso es una mentira y por qué eso es un engaño? Porque la fe, hermanos, la fe verdaderamente, como describe Hebreos, y vamos a irlo leyendo a través de Hebreos 10, 11, la fe es una capacidad, un don dada por Dios para confiar en el futuro que Dios le ha prometido a usted y me ha prometido a mí. Eso es verdaderamente lo que significa la fe. Voy a volver a repetir. Es el don, o sea, una capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí. Y en nuestra fe, como siempre lo he dicho, debe de sustentarse en las promesas de Dios. Debe descansar nuestra fe en cada una de las promesas que Dios nos ha ido dando. Dios, por ejemplo, nos dice que hay una vida eterna y que nosotros podemos obtener la vida eterna por medio de la fe, y eso es real. Y tú tienes que creerlo, yo tengo que creerlo. Y para que tú puedas entender esto, quisiera que pudiéramos regresar a Hebreos capítulo 10, versículo 26, leer el contexto para que podamos entender qué es la fe, cómo opera la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: advertencia al que peca deliberadamente. Y dice su palabra: porque si pecaremos, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Habla de un pecado deliberadamente, algo que estás consciente que es incorrecto y que estás consciente en hacerlo. Y en el versículo 27 dice:
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola a la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, entonces morirá irreversiblemente. ¿Qué existía en este tiempo de la ley? Ejemplo, tú hacías algo incorrecto y había 2 o 3 testigos que atestiguaran que tú habías hecho eso incorrecto, tú tenías que pagar con tu vida esa parte de tu pecado. Ahora, lo que describe el versículo 29 es aún mayor, según lo que describe el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La pregunta es, si el que pecare contra la ley merecía morir frente que hubiese atestiguado 2 o 3 testigos, ¿qué castigo crees que merezca el que pisotee el nombre de Dios, al Hijo de Dios? El que pensare que es inmunda la sangre del pacto, el cual dice es santificado, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En el versículo 30 dice, pues conocéis al que me dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No olvidemos el versículo 26 que nos dice que el que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por sus pecados. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo a lo largo de estos años que nosotros hemos estado, hermanos, en esta iglesia? Ha sido guiarlos a través de la verdad por medio de su palabra, las cuales cada uno de ustedes ha ido conociendo lo que es verdad, lo que es mentira. Y lo que el Señor nos está hablando en su palabra en el día de hoy es que si nosotros pecamos voluntariamente, sabiendo, ya teniendo el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? En este tema es la fe. En este tema es que tú conoces cómo es que opera la verdadera fe. No opera para tener poderes y desear lo que tú quieras, como les comenté hace un momento. La fe no opera para que Dios te lleve de la pobreza a la riqueza y del fracaso al éxito. La fe opera para salvación y basándonos en las promesas que Dios nos ha ido dando en cada uno de los versículos que estaremos leyendo el día de hoy. Vea lo que describe el versículo número 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esto es hermoso, hermanos, esto es fascinante porque describe esta parte. Traigan a memoria los días pasados. Traigan a memoria los días pasados, dice ahí, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron grande combate de padecimientos. Quiero que recuerden el primer día que ustedes entendieron quién verdaderamente era Dios, el primer día que ustedes fueron iluminados por la verdad. Podríamos decir que el primer día que ustedes se dieron cuenta que habían nacido de nuevo. Una fe inamovible, una fe inquebrantable, ese día Dios sembró en sus corazones. Y desde ese día que Dios sembró esa fe inquebrantable e inamovible, yo quiero que ustedes traigan a memoria esos días pasados en los cuales ustedes fueron iluminados y sostuvieron, dice ahí, un gran combate de padecimientos. Un gran combate de padecimientos. Ahora, comienza a pensar cada uno de esos padecimientos que has tenido que librar después de haber sido iluminado. Esto me recuerda mucho a Filipenses 4:13, cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él ha sido mi fortaleza. Él me ha fortalecido en cada una de las cosas difíciles de mi vida. Cuando tuve hambre, Él me fortaleció. Cuando fui perseguido, cuando fui apedreado, Él me fortaleció. E incluso me fortaleció, dice ahí, cuando fui rico, cuando tuve abundancia, cuando me sentí saciado. Ahora, esta parte es importante que nosotros podamos discernir, porque en eso consiste la verdadera fe, en seguir creyendo y en seguir confiando en que Dios nos dará la victoria, en que Dios cumplirá cada una de las promesas que Él nos ha dado.
Por eso dice ahí, traigan a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron un gran combate de padecimientos. Y lo que él está diciéndole a los hebreos es, no se desanimen. Recuerden aquel día en el cual ustedes han sido sostenidos, fortalecidos por Dios. Y este día y lo que venga de aquí en adelante no será la excepción. Dios seguirá fortaleciéndolos. Pero no olvidando el versículo 26 que dice, si pecas voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por nuestros pecados. Versículo número 33. Por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Recordemos la vida de los primeros cristianos, cómo es que ellos vivían su fe. Eran perseguidos, ellos eran asolados, de tal manera que buscaban matarles porque estaban desobediendo a lo que la ley en aquel entonces, ¿verdad?, decía que tenía que suceder. Pablo era uno de ellos, de los cuales perseguía y asolaba a la iglesia. Sus reuniones no eran espectaculares, no había micrófonos, no había cámaras, no había guitarras bonitas, ni hermosas, ni caras, no había luces, no había sonido. Sus reuniones eran en los sótanos, en los lugares más recónditos de aquella ciudad, y donde cada día habría de contarse quién había muerto, o habría de contarse quién había sido arrestado, o habría de contarse quién habría de ser ejecutado. Eran, dice ahí en su palabra, tratados con vituperios, con tribulaciones, se volvieron espectáculo ante aquellas ciudades. Cuando eran presos, ¿verdad?, y eran llevados a la horca, a la cruz, también eran crucificados. Algunos otros eran devorados por los animales. Y yo platicaba ayer con un hermano y le decía, qué impresionante debe de haber sido que mientras por las rejas de aquellos lugares donde hacían estos asesinatos, ¿verdad?, tú tendrías como cristiano que estar detrás de esa reja viendo cómo un hermano en tu fe era asesinado y era devorado por aquellas fieras, sabiendo que habrías de entrar tú, y lo único que tenías que hacer para salvarte de ello era negar tu fe. Escucha el tema, negar tu fe. Cuando pecas deliberadamente ya no hay más sacrificio que se pueda hacer porque ya hemos sido iluminados. Y lo preocupante en este tiempo, hermanos, es que alrededor del mundo muchos están negando su fe, muchos están espantados, muchos están preocupados, pero han olvidado que Dios siempre tiene el control de todas y cada una de las cosas que sucedan. Dios no nos va a dejar jamás, no nos ha dejado. Por eso dice, trae a memoria aquellos tiempos, trae a memoria aquellos recuerdos. Cuando fuisteis iluminados, recuerda aquellos momentos en los cuales padeciste, sostuviste combate de padecimientos. Dios te ha abandonado a lo largo de tus 20, 30, 40, 50 años que has vivido. Dios te ha dejado sin un alimento en tu mesa. Dios nunca te dejará. Dice su palabra